sé si están todos conectados. Sí, profesora. Sí, profe. Aquí estamos, profe. Sí, profesora. ¿Sí? Aquí estamos. Aquí estamos, profa. Sí, profe. Bueno, los que no están, pues ni modo. Pero bueno, este punto es, yo considero que de todo el curso es uno de los más importantes a conocer. ¿Cómo se da el proceso de formación del paisaje? El paisaje, en su amplia andadura, en la geografía, reconoce su expresión cultural en las relaciones que los grupos humanos establecen con su entorno, cuyas manifestaciones configuran unidades con características diferenciadas en el territorio. A estos rasgos dan cuenta del entorno natural con elementos específicos, fisiográficos, geomorfológicos, hidrológicos y diversidad biológica, en los cuales se advierte la huella de un pasado o un presente humano, reflejando el grado de avance científico, técnico, nivel económico de las sociedades, formas de organización social, además de las representaciones culturales y simbólicas que colectivamente establecen con algún elemento o rasgo de la naturaleza. Para el proceso de formación de suelos, el paisaje es cualquier área de la superficie terrestre producto de la interacción de los diferentes elementos presentes en ella y que tienen un reflejo visual en el espacio. Por lo tanto, la formación de un paisaje natural está determinada por la formación propia del terreno, por lo que se dirige al hablar de una formación de suelos. Ahora, si les pregunto, ¿me pueden decir diferentes tipos de suelos? Rocoso. Arcillosos. ¿Los arenosos también? Muy bien. Todos los que mencionaron son muy bien. ¿Y por qué son diferentes? ¿Por qué no es igual el arcilloso al arenoso o al rocoso? Por su dureza. Sí, muy bien. Porque tienen diferentes características físicas. Muy bien. Bueno, muy bien lo que acaban de decir, porque tienen diferentes características físicas. Ajá. Incluso para ciertas plantas, pues también bueno, cada planta necesita cierto tipo de suelo, húmedo, un poco más seco, cosas así, dependiendo de las necesidades de cada planta. Muy bien. Y también, bueno, justo como se decía en la imagen anterior, esto dentro de la diversidad de esta huella, del pasado y del presente, y especificando, bueno, dentro de cada tipo de suelo, pues incluso el nivel económico en las sociedades, las formas de organización social, las representaciones culturales que han estado en ese entorno, y de manera específica los elementos fisiográficos, geomorfológicos, hidrológicos y diversidad biológica. Entonces, todos estos elementos contribuyen a hacer una formación de suelos. El clima, si tenemos, por ejemplo, el suelo arenoso que puede estar cerca de una playa, es muy diferente al suelo boscoso que hay en una región de alta montaña, etcétera. Entonces, las condiciones de clima nos van a ir determinando diferentes condiciones y tipos de suelo. La materia orgánica que crece y que se genera en ese lugar, bueno, el hábitat de los animales que existen en cada región no es los mismos los que habitan en un lugar de playa a un lugar de bosque. Cuando defecan estos animales, esta materia orgánica también contribuye a la formación de suelos. Cuando se mueren y se biodegradan, también estos elementos contribuyen a esta formación de materia orgánica. Los minerales, por ejemplo, ahorita nosotros que estamos cerca de un volcán como es el Popocatépetl, bueno, tenemos ciertas emisiones que nos dan estas cenizas volcánicas y que son minerales que son expuestos al entorno y que van cayendo y van haciendo que las características de este suelo tenga
ciertas particularidades. Entonces la descomposición de las rocas pues forma parte de este suelo. Ahora, también estas emisiones de volcán, lo que emite, bueno, es uno de estos minerales es el nitrógeno. Y el nitrógeno es uno de los alimentos fundamentales para el suelo. Bueno, gran mayoría, bueno, ya he estado aquí en Puebla tomando algunas clases. ¿Conocen la región de Atlisco y Huaquechula? Los que están en clase ahorita, los que están poniendo atención. Sí, profe, Atlixco. Sí, profe. Sí. Sí, Muy yo soy bien. de Atlisco. Ay, qué padre. Ahí ya se va a estar haciendo menos frío que acá. Bueno, Sí. en la región de, sí, en la región de Atlisco y Huaquechula, vemos que estos suelos prácticamente están siendo cultivados durante todo el año. Pasamos por la carretera y vemos, si no es el maíz, es el frijol, es la cebolla, son las flores en temporada de muertos y etcétera. Y todo el tiempo este campo, todo el año está produciendo diferentes tipos de plantas y, bueno, hortalizas para nuestro consumo, gracias a Dios. Pero todos estos elementos, este suelo que es favorable, es particularmente fértil porque el volcán, al emitir estas cenizas, produce nitrógeno y este nitrógeno es un alimento fundamental para que estos suelos puedan tener cultivos durante todo el año. Entonces, bueno, los minerales forman parte importante de esta producción de suelos. El relieve también es importante, la topografía que tienen los suelos. También estos suelos de Atlisco y Huaquechula son muy fértiles porque tienen escurrimientos de que pasan las nubes y chocan con el volcán y tiene escurrimientos y va produciendo estos pues diferentes caudales que van llegando a diferentes áreas que tienen gran cantidad de agua en estas regiones de Atlisco y Huaquechula. Entonces, el relieve forma parte de esta topografía que a través de escurrimientos o esta descomposición de las piedras, pues van haciendo que se vayan asentando y se vayan quedando en diferentes lugares. El tiempo, vemos que durante todo el año tenemos en los países que están arriba del Ecuador, en el hemisferio del Polo Norte, y los que están en el hemisferio del Polo Sur, pues prácticamente tenemos las 4 estaciones. En primavera, bueno, empezamos a ver que empieza a cambiar el clima, con mayor calor. En el verano, bueno, tenemos temporada de lluvia. En el otoño, bueno, tenemos gran cantidad de viento que ayuda a que se caigan las hojas y que se produzcan ciertas condicionantes de clima. Y en invierno, pues tenemos estos elementos de una temperatura fría y que nos van dando durante todo el año diferentes características que van haciendo que se vayan contribuyendo a esta formación de suelos. ¿Sí queda claro esta información? ¿Cómo se da un proceso de formación de suelos? Sí, Miss. ¿Sí? Sí, Miss. Bueno, entonces, los suelos, su naturaleza y el patrón de distribución depende de la interacción de los factores formadores, ya sea el clima, los organismos, el material parental, el relieve y el tiempo, aunque todos ejercen su acción en la génesis de la evolución de los suelos, que indican que la contribución del material de origen y el relieve es fundamental. Los productos de la meteorización dan lugar a la formación de los suelos, es decir, los trozos de rocas fragmentadas y alteradas se acumulan en los lugares más bajos que evolucionan para formar los suelos. Ahora, ¿cuánto tiempo creen que sea necesario que pasen todas estas condicionantes de clima para que se forme 1 centímetro de espesor de suelo? ¿Cuántos años creen que tarda? Sí, 1 centímetro de suelo.
Años. Un centímetro. Marquen con sus dos dedos, el índice y el pulgar, 1 centímetro. O si tienen milímetros. Profa, no se le escucha bien. Tendrían que ser miles de años. Muy bien. Me faltaba esto. Paso esta primero. Exactamente. 1000 años para que se forme 1 centímetro de suelo. Para que pase esto, bueno, el clima, la vegetación, la edafofauna, el relieve tienen que ver con este proceso de formación de suelos. El clima en la región es muy variado con las variaciones de temperatura, luminosidad, duración del día, la luz, la incidencia de energía ultravioleta, la humedad y el viento. La vegetación como factor activo de la formación de suelos es muy variada y particular. La edafofauna, que son los organismos como actor formador de suelos. Por ejemplo, la edafofauna son todos estos animales que viven a nivel subterrestre, como las lombrices y ciempees y todos estos animales que viven en este espacio subterrestre y que van haciendo diferentes túneles y canales de distribución para que en temporada de lluvia, cuando entre la lluvia, pueda llegar a través de estos canales, pues el agua a niveles mucho más profundos. El relieve montañoso contribuye notablemente a la génesis, evolución y la distribución espacial de los suelos. Entonces, para que pasemos de esta infografía del punto 1 hasta el punto 4, vamos a ver que tardamos 1000 años. Desde que está la desintegración del lecho rocoso, se empieza a fragmentar y formar la roca madre y empieza a generarse ahí sobre suelos materia orgánica de animales muertos o desechos. Se empieza a generar fragmentos minerales combinados con esta materia orgánica que nos dan el proceso de formación de humus. El humus lo vemos, es esta capa. ¿Han visto las piedras que cuando les empieza a caer mucha agua, de repente se empieza como a enlamar y cubrir con una capa verde estas piedras que dices, pero es piedra, ¿cómo le salió esto verde? Sí. Sí. ¿Ya han visto? Bueno, Sí. ese humus es fundamental para la naturaleza, la biodiversidad. Es esperanza de que en esos lugares, bueno, va a haber un proceso de formación de suelos y se va a poder generar esta materia orgánica y hacer que estos suelos se vuelvan fértiles. Entonces, esas piedras que vemos ahí, bueno, probablemente todavía les falten 500 años para que se descompongan y se puedan volver un suelo fértil. Pero bueno, vemos que toda esta descomposición ayuda a que se vaya formando la materia orgánica y después, desde la diapositiva 1, que estaba solamente el suelo, bueno, aquí ven gotitas de lluvia que están cayendo. La lluvia, el sol, calor, frío, incidencia de luz ultravioleta, etcétera. Todo esto va contribuyendo desde la diapositiva 1 hasta aquí el punto número 4 para generar 1 centímetro de suelo. 1 centímetro. Desde el punto 1 hasta el punto 4 pasan 1000 años para formar 1 centímetro de suelo fértil. Ahora con sus dedos marquen lo que son 2 centímetros. Digo, no los puedo ver, no puedo ver sus cámaras, pero espero que lo estén haciendo. Marquen 2 centímetros. Ahora, estos 2 centímetros es la cantidad de suelo fértil que se ha generado en todo el planeta desde que nació Cristo hasta ahorita. 2000 años hemos generado 2 centímetros de suelo fértil. ¿Se imaginaban eso? Ahora, cuando hacemos
Cuando hacemos nuestros planos de excavación y cimentación, no sé, casa, habitación, excavación, 80 centímetros de la cepa, etcétera. ¿Cuántos miles de años estamos tirando a la basura en todos los planos de cimentación que hemos hecho? Bueno, torre de rectoría, ¿vieron el foso gigante que estaba ahí para el estacionamiento subterráneo que tiene torre de rectoría? ¿Cuántos miles o millones de años estaban ahí en ese suelo de la cimentación de la torre de rectoría? Bueno, eran como más de 15 metros, ¿no? De profundidad. Sí, bueno, no sé cuántos eran. Eran muchísimos, digo, y teníamos permiso y la cuestión pues nos dejaban ir. Yo desafortunadamente nunca pude conseguir el permiso para poder ir a ver la obra, me hubiera gustado ir, pero pues yo no pude ir. Algunos maestros sí consiguieron y pudieron ir, por eso les pregunto a alguno de ustedes, ¿vio esta cimentación? Entonces, a lo que me refiero es no cimentación de rectoría, sino que tomar en cuenta cuánto tiempo pasa para que se forme 1 centímetro de suelo fértil. Y este centímetro de suelo fértil que permita que crezcan hortalizas, que crezcan plantas, que crezcan árboles, que tengamos vida en nuestro planeta. Si no existen suelos fértiles, no podemos sembrar nada y bueno, no podría haber árboles. Y si no hay árboles, no hay oxígeno. Y si no hay oxígeno, no podríamos respirar. Entonces, los árboles son nuestra planta principal productora de oxígeno que tenemos en nuestro planeta, y si existen árboles, pues existen porque nos ayudan a tener oxígeno y que podamos respirar en nuestro planeta. En el principio de cuando se empezó a formar el planeta y estaban los dinosaurios, y bueno, había muchas explosiones volcánicas y todavía proceso de formación de suelos. Por ejemplo, estos animales prehistóricos tenían los pulmones muy pequeños porque, bueno, no había gran cantidad de oxígeno para que ellos pudieran respirar. Nosotros, bueno, ya con esta evolución, pues tenemos la posibilidad de respirar oxígeno gracias a que hay gran cantidad de árboles. Aquí, por ejemplo, un país por ejemplo, Islandia es un país que tiene menos del 10% de árboles de todo su territorio. Y tiene menos del 10%, bueno, porque aparte de que hay gran lugar de tierra volcánica y hay muchos geysers y la temperatura de muchos lugares es muy caliente. Cuando estaban estos periodos de los medios de navegación solamente eran en árboles, digo, en barcos, el último lugar en donde podían llegar a construir barcos o a reparar sus naves y demás era a Islandia. Y llegaban a Islandia y bueno, empezaron a arrasar con los árboles, los árboles, los árboles. Y créanme que, bueno, en buscarlo en internet, es un país que no tiene gran cantidad de árboles, tiene el menor al 10% de su territorio en árboles, porque durante todo este periodo de que hubo gran movilización a través de barcos, pues cuando llegaban a este lugar empezaron a talar, talar, talar y nunca volver a sembrar, sino talar, talar, talar. Y actualmente pues tiene muy pocos árboles. Pero bueno, no se trataba de eso en nuestra clase. Entonces, lo que quiero que entiendan, la importancia que tiene 1 centímetro de suelo, ¿sí? Entonces, ahora quiero que veamos este video. Digo, se los voy a dejar en inglés, está muy pequeñito y está muy fácil de entender.
Bueno, entonces, vieron que las características del suelo, bueno, podemos todavía ayudar a acelerar este proceso de un buen suelo, añadiendo, bueno, ciertos elementos orgánicos. Y bueno, aquí están marcadas todas las capas, las cuales está formado el suelo. El humus, la arcilla, el limo, la arena fina, arena gruesa, grava y roca madre. Y bueno, pues prácticamente es ver desde como una roca, un suelo pues sin nada de nutrientes, pasa a meteorizarse, bueno, a transformarse, a desintegrarse, y cuando se le empieza a agregar materia orgánica que facilita la desintegración, se empiezan a formar diferentes topografías de acuerdo a las condiciones de sol, lluvia, estaciones del año, etcétera, hasta llegar a obtener un suelo que nos sirve para la producción de paisaje. Entonces, si se dan cuenta, dentro de todo este proceso tardan 1000 años en formarse un solo centímetro. Ahora, es muy importante poder cubrir. Hemos visto, bueno, muchas veces cuando necesitamos, por ejemplo, no sé, sembrar algunas plantas en algunas macetas o en algunas partes de la casa y vamos al vivero y se nos ocurre comprar. ¿Qué tierra es la que compran cuando van a un vivero? ¿De monte? Ajá, ¿y qué tiene la tierra de monte? Tiene Muchas. como hojas, árboles, ramitas. Exactamente, tiene hojas. Entonces, les decía, si tardamos 1000 años en que se produzca un centímetro de suelo, pues estos suelos deben de estar protegidos, cubiertos siempre. Por ejemplo, en los ejemplos que empezaron a presentar en la información, ahí había, por ejemplo, un parque que estaba, pues el suelo prácticamente erosionado en el centro, que su compañera decía que cuando hacía viento, pues era una tolvanera gigante y cuando llovía, pues se inundaba. ¿Por qué? Porque ese suelo ha perdido permeabilidad y se ha empezado a erosionar. Y un suelo erosionado, pues necesita de agregarle estos elementos para volverlo a volver fértil. Y también hemos visto en diferentes lugares donde hacemos, por ejemplo, que tenemos que cruzar de un lugar a otro y está un terreno vacío y dices, bueno, pues puedo cruzar por acá y empiezas a hacer un caminito y cada vez que vamos caminando, ese caminito se va marcando y ese grosor que a lo mejor empezó de, no sé, 15 centímetros se fue ampliando a 20, a 30 y después, bueno, ese caminito va ampliando su ancho y se va aumentando la capacidad de erosión. Y esa erosión es porque vamos pisando y vamos aumentando peso al suelo y lo vamos añadiendo y vamos compactando todas estas capas que tiene el suelo y vamos haciendo que vaya perdiendo toda esta permeabilidad, edafofauna y todos estos elementos que van haciendo que nuestro suelo sea fértil. Entonces, si todos los suelos se deben de proteger, nosotros dentro de arquitectura de paisaje, por eso cuando estamos diseñando un espacio, absolutamente todo el área de parque, jardín, lo que estamos diseñando, todo va a quedar cubierto. Por ejemplo, si necesitamos generar un área de andador, vamos a generar un área de pavimento que puede ser pavimento, que les decía, son estos suelos duros, que son los andadores, podemos caminar y podemos generar cierto peso, pero el suelo que está abajo se queda protegido y no lo estamos dañando, sino que prácticamente lo estamos cubriendo, lo estamos protegiendo. Ahora, les decía, cuando vamos a comprar tierra para nuestro jardín y demás, y pedimos del vivero que nos venda el costal de tierra y le pedimos, pero deme tierra de hoja. Esta tierra de hoja es el peor daño que le podríamos hacer a nuestro ecosistema si seguimos contribuyendo con la compra de esta tierra de hoja. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que, como decía su compañera, es tierra de monte o tierra de un bosque,
¿Qué pasa en un bosque? Todos han ido a un área que es de bosque, que hay muchos árboles. ¿Qué pasa cuando van caminando sobre estas áreas de bosque? ¿Se compacta la tierra? Ajá. Pero sobre qué Yo van. creo que dependiendo la estación del año, es como vas notando los cambios en la tierra. Por decir, en otoño, pues está repleto de hojas y pues caminas y vas tronando las hojitas. En primavera, eso ya está más seco. Yo supongo que es lo que va ayudando a que se em, renueve el suelo o es lo que contribuye a. Sí, lo que les decía, cuando vamos a un área de bosque, ahorita, por ejemplo, en periodo de invierno, vamos a ver que vamos caminando y vamos pisando prácticamente hojas. Y vamos pisando hojas porque el árbol es muy inteligente, sabe administrar sus recursos propios que tiene y lo que hace es que empieza a tirar las hojas que tienen mayor altura o las que están más grandes, que le pueden consumir más energía, las tira y lo que hace es generar una especie de capa protectora en torno al árbol para que, bueno, ahorita en temporada de invierno les ha pasado que están un ratito en el área de sol y qué pasa a los 5 minutos que están en un área donde esté dando mucho el sol en temporada de invierno. Bueno, me preguntaré y me contestaré yo porque no sé si están en clase, cuando la vuelvan a ver grabada, espero que puedan entender esta información. Entonces, Es que lo- sí, no he tenido ninguna sensación, entonces por eso no había contestado. sí, lo que les decía, que cuando vamos caminando en un bosque en esta temporada de invierno, lo que vemos son hojas tiradas. Entonces, estas hojas lo que hacen es una capa de protección en torno al árbol, porque en invierno les pregunté qué pasa si están, cuando hace mucho sol, ahora de mayor sol en temporada de invierno y están en el sol, ¿qué pasa? El sol nos empieza a quemar, es el sol, la incidencia está muy directa y lo que hace, pues prácticamente estamos ahí y nos queremos quitar del sol porque el sol nos quema, no nos calienta, nos quema. Entonces imagínense esa incidencia de sol directamente en la base de un árbol. Estas hojas que tira, lo que hace es generar una capa protectora para que la humedad que aún tiene el árbol se pueda, la pueda administrar mejor y no se pierda con la incidencia del sol. Si estas hojas las quitamos, el sol va a entrar directamente a esta superficie en torno al árbol y va a empezar a dañar raíces y entonces vamos a ver que se empiezan a secar los árboles y estos elementos, les decía, estos elementos de la naturaleza es muy sabia porque al tirar estas hojas protege su espacio y hace que este sol no elimine la humedad que aún tiene, que reservó de la temporada de lluvias y que bueno, yo no he visto a nadie que en esta temporada de invierno que no llueve, pues que vaya a un bosque y esté regando el área de bosque porque pues pobre, ahorita no llueve y necesita agua para poder sobrevivir. Entonces, esa humedad que aún tiene necesita estar protegida con esta capa de hojas. Pero si nosotros contribuimos a que vamos al vivero y deme tierra de hoja, pues la gente que necesita estos recursos va al bosque y empieza a quitar estas hojas que están en torno a este árbol y estos árboles pues lo que van a hacer es que poco a poco se empiecen a secar y empiecen a perderse este hábitat natural. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Sí, Sí, profe. Ya. sí, Miss. Tengo una duda. Sí, le escucho. Entonces, nada más en estos casos así, bueno, en bosques y así, es en donde es benéfico el dejar como, bueno, el no quitar las hojas, o sea, en un lugar en donde recurrente o en donde sí si le den mantenimiento a los árboles, no hay problema si recogen las hojas.
Bueno, en No estas es- áreas, ¿sí? en estas áreas de bosque, que no hay nadie que se haga un riego, pues es necesario que tengan esa protección. Digo, por ejemplo, pues aquí en diferentes lugares, pues vemos que los árboles que tiran hojas, pues va la gente y los barre porque ay, se ve muy sucio, se ve desordenado que estén esos árboles ahí, pero siempre y cuando el área en torno al árbol esté protegida, que a lo mejor, bueno, el árbol está tirando hojas y es invierno y estás en un espacio público, bueno, en torno al árbol, pues siembras una planta tapizante que pueda hacer ese efecto y que a lo mejor la gente que barre este parque y jardín todos los días y que va recogiendo esas hojas, bueno, se vayan utilizando, que estas hojas son materia orgánica que pueden procesarse para regresarse como nutrientes a las plantas, a los árboles, porque cuando se descomponen estas hojas también sirven de alimento a toda esta edafofauna que les digo que nos ayuda a hacer todos estos canales de distribución para que en temporada de lluvias pueda llegar el agua de manera más profunda. Entonces, siempre y cuando tenga un árbol su protección en torno al tronco, pues podemos barrer esas hojas. Sí, digo, a lo que me refería es al área de bosque donde pues vamos y pues prácticamente pues saboteamos todo este hábitat, nos traemos lo que nos sirva y dejamos ahí al árbol pues que sobreviva como pueda porque pues prácticamente no hay nada que lo proteja sus raíces para que se sigan dañando. ¿Sí? Gracias. Bueno, en plataforma les dejé esta revista que se llama LAN. ¿Alguien ya vio el contenido de nuestro material de plataforma? De materiales de clase y eso. No, aún no, maestra. Yo lo revisé, maestra, pero no vi que estuviera la revista. ¿Eres de semestre o cuatrimestre? Semestre. Porque bueno, se las subí antes de iniciar la clase, no sé si a lo mejor la viste después. Bueno, ya ahorita ya está cargada, ya la puedo ver. ¿Sí? Ujú. Bueno, entonces vemos rápidamente este contenido. Entonces, esta información es prácticamente para que puedan entender todavía más lo que hace un arquitecto paisajista. Entonces, vemos que en esta revista LAN, prácticamente, bueno, aquí están los contenidos. Y bueno, vemos que nosotros como arquitectos de paisaje, pues aquí la pregunta es, ¿quién hace esto? ¿Quién hace esto? Pues nosotros como arquitectos paisajistas que podemos generar estos andadores, recorridos y pistas que tenemos de diferentes espacios. Por ejemplo, aquí el generar estas áreas como la famosa campiña inglesa que es muy atractiva y es muy atractiva porque les decía, la mejor maestría en diseño de paisaje pues está en Inglaterra. Y ahí hay gran cantidad de arquitectos paisajistas. Entonces, en estos lugares de la campiña inglesa, que es prácticamente los caminos rurales, ahí los arquitectos paisajistas se van dando a la tarea, a la contribución de mejorar estos paisajes de estos lugares y, por ejemplo, cada imagen que pasan de ahí, bueno, prácticamente parece una postal. Entonces, lo ideal sería que nosotros también aquí en México, en Puebla o en los lugares donde estemos, pues tratar de mejorar nuestros hábitats con estos elementos. Y bueno, un arquitecto paisajista, bueno, puede hacer desde un espacio público, mejorar las áreas de los parques nacionales, los espacios urbanos. Y bueno, ¿qué es el paisaje? Vamos a ver. El paisaje, bueno, es prácticamente todo lo que nos rodea. Es el suelo, las plantas, los animales, las construcciones, las colinas, los valles, el río, los caminos, las áreas de estacionamiento, las líneas
energía, las cercas, las bancas, los campos, etcétera. Todo lo que nos rodea en torno a un jardín, a un bosque, todos los caminos, pues son prácticamente un paisaje. Y bueno, ¿qué es arquitectura de paisaje? Arquitectura de paisaje es el trabajo específico realizado de diferentes tipos de lugares en el exterior. Estos diseños pueden ser tanto en la esquina de una calle o un área de jardín dentro de cualquier ciudad. Pueden ser diseñadas para mejorar las áreas, ya sea de las ranas, las tortugas, los pescados, las aves, y algunos tipos de paisaje, de arquitectura de paisaje, son fácilmente reconocidos como un parque, y otros tipos son más complementarios, más salvajes, más silvestres, y le pueden generar diferentes espacios. Dentro de arquitectura de paisaje está dedicada a un diseño saludable de los ambientes, de las comunidades, y para proteger la salud y de las personas. Bueno, ¿y cuáles son los materiales para la arquitectura de paisaje? Bueno, aquí ya empezamos a ver los materiales. Igual puede ser el suelo, el tipo de animales que existen en cada lugar y las plantas. Esta relación animales-plantas es muy significativa porque dependiendo del tipo de plantas que sembremos va a ser el hábitat de animales que vamos a tener en el lugar. Y bueno, para nuestro diseño de paisaje, bueno, vamos a ver que interfiere pues el agua, los animales, las plantas, el tipo de suelos y bueno, ¿quiénes hacen la arquitectura de paisaje? Bueno, más bien, ¿qué hacen los arquitectos de paisaje? Un arquitecto de paisaje hace justo lo que empezaron a hacer ustedes con la primera tarea que hicieron. Empieza a observar, a investigar, a recolectar datos para saber qué es lo que necesita la comunidad, cuáles son las plantas que se requieren, cuáles son las actividades de cada lugar. Entonces, dentro de toda esta investigación, bueno, un arquitecto paisajista pues dibuja, hace un dibujo de un diseño de paisaje donde empieza a generar estos dibujos con sketch, y estos dibujos empiezan a detallar las diferentes medidas, la información acerca de cada lugar, las medidas de las calles, los posibles edificios. Estos dibujos pues toman, también se pueden diseñar a través de computadora, que es una gran ayuda en la cual puede ser incluida para generar estos dibujos, estos diferentes tipos de construcciones con diferentes materiales que van a ser utilizados. Estos diseños, estos dibujos de la computadora pueden ser generados para construir las diferentes partes de todo un conjunto, de un diseño que se vuelve un ejemplo real. Entonces, el arquitecto paisajista, bueno, aparte de investigar, bueno, dibuja toda esta información, realiza un trabajo colaborativo con otras personas para descubrir y diseñar, mejorar los espacios y, bueno, hacer estos modelos de estas representaciones. ¿Cuáles son los targets? Bueno, ¿cuáles son los objetivos de la arquitectura de paisaje? Entonces, vamos a ver que obviamente es, bueno, mantener la biodiversidad. Y mantener la biodiversidad es preservar las plantas nativas de cada lugar. Por eso les decía al principio de esta materia, a mí me molesta el hecho de que tengamos palmeras en una región de valle. Digo, ahorita, ¿qué pasa con estas palmeras que están dentro de la ciudad? Pues son elementos que son seres vivos que están sufriendo por tener gran cantidad de frío, que no tienen la humedad que requieren, como al estar en un lugar de costa, que no tienen la incidencia de sol que necesitan en una costa, que no tienen esta brisa marina, etcétera. Entonces, al traer palmeras, estamos modificando nuestra biodiversidad y estamos cambiando nuestro hábitat natural. Entonces, nuestro objetivo como arquitectos de paisaje, pues hacer estos paisajes que realmente sirvan para
para mejorar estos hábitats, generar áreas que puedan mantener limpios los mantos freáticos, mejorar las calles, mejorar la salud de las personas y, bueno, de alguna manera hacer que este cambio climático pues no sea tan agresivo. Bueno, obviamente mejorar nuestros vecindades, fraccionamientos, lugares en donde estamos viviendo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros como arquitectos paisajistas? Podemos hacer, por ejemplo, un parque de ciudad, como algunos de los que ya empezaron a presentar, y en estos parques, bueno, aquí hay un ejemplo, pero pueden ser lugares donde tengamos sistemas de recolección de agua, podemos generar lugares que puedan servirnos durante todo el año, que a lo mejor en temporada de verano puedan servir como albercas urbanas donde van saliendo estos chorritos de agua y nos empezamos a mojar, y en temporada de invierno, bueno, se pueda congelar estas áreas y puedan, congelar en estos lugares del norte de nuestro hemisferio, bueno, mucho más al norte, que puedan hacer lugares para patinaje. Pero también, por ejemplo, si ya no está funcionando estos chorritos de agua para hacer estas albercas urbanas, bueno, podemos hacer que estos espacios puedan tener alguna otra función. También, bueno, en estas imágenes, bueno, podemos ver el antes y el después. El antes, cómo estaba este lugar, y bueno, con un diseño de paisaje, pues se contribuyó a generar energía limpia en este lugar, se fomentaron el uso de plantas nativas, y les decía, en los parques y jardines incluso podemos tener estos tótems donde podamos tener descargar un QR de información del parque y puedan haber, bueno, en este mes va a haber festival de, por ejemplo, en el mes de abril, bueno, va a haber un festival, el Día del Niño, donde en el parque pues va a haber actividades para que los niños puedan pasar pues jugando este día, etcétera, o puede haber conciertos, o puede haber pláticas, o puede haber diferentes actividades que a lo mejor hay en este app o en este tótem que puedan tener del parque, puedan tener ahí pues diferentes actividades, o hay un grupo de scouts los sábados, únete al grupo de scouts los sábados, etcétera. Entonces, en este tótem podemos tener toda la información de actividades que a lo mejor no son específicas de una zonificación de un lugar que hagamos en el parque, sino que en sí todo el parque se vea envuelto en esta actividad de, no sé, una actividad de cada mes, o los domingos, no sé, a las, no sé, 12 del día va a haber una clase de ecología el último domingo de cada mes para aprender a cuidar las plantas de hortaliza, cómo hacer macetas productivas en casa, conocer las características de los árboles que estén seleccionando para sembrar en este parque, y bueno, que empecemos a ver que son árboles que tienen raíz pivotante, que no botan los pavimentos, que tienen un olor agradable, que no tiran hojas, etcétera, y que alguien que les dé esta plática de estas características de este árbol, y que a lo mejor lleve, no sé, 5 arbolitos para regalar de los que vayan a la plática, y si les gustó este tipo de árbol, bueno, lo puedan sembrar ya sea allí en el parque, en un lugar designado por nosotros como arquitectos paisajistas, o que se lo puedan llevar a sus casas y que lo puedan sembrar en un lugar donde va a estar seguro y cuidado este árbol. Entonces, bueno, podemos hacer, bueno, como estos espacios comunitarios, el antes y el después, cómo se van generando diferentes ambientes en estos diferentes lugares. Por ejemplo, el tener aquí estos árboles altos, pues nos va dando una sensación de closing. Nosotros en diseño de paisaje, lo que vamos a hacer en un jardín posterior, en una vivienda residencial, es un closing, como un encerramiento, como un microclima para nuestro espacio, y hacerlo todavía más atractivo. Bueno, con muchos árboles. En estos áreas de parques y jardines, donde les decía,
estos juegos que vemos que son conductuales, que tenemos que subir la resbaladilla, bajar, volvernos a formar, es un diseño conductual en donde yo decido que mi usuario tiene que hacer esta actividad 50 veces hasta que se aburra y se canse y no aprende pues nada prácticamente en el juego, sino que busquemos en estas áreas de parques y jardines juegos o elementos que nos puedan despertar nuestra creatividad, que podamos generar estos juegos lúdicos donde a través del juego puedan tener un aprendizaje sin necesidad de que hacer planas o tener elementos que tengan que estar repitiendo, sino a través del juego puedan empezar a generar esta imaginación, esta creatividad, aprender a comunicarse con sus otros compañeros para ir delegando turnos, ir haciendo o ser el líder de un seguimiento que van a ir haciendo, etcétera. Entonces, en estos elementos de estos juegos, por ejemplo, hay alguien de los que están aquí estudió en una escuela Montessori. Yo no, maestro. Pura pública, Miss. Bueno, María Montessori lo que buscaba dentro de sus actividades, bueno, dentro de su forma de enseñanza era que se aprendiera a través del juego. Entonces, cuando estemos en nuestro parque, en nuestro jardín, bueno, podemos ver las informaciones que hay sobre los juegos que están diseñados a través de María Montessori, en donde podemos ir viendo qué elementos van a ir haciendo que tengamos cierto aprendizaje, pero a través del juego. Entonces, cuando lleguemos a esa parte de jardín, de parque, bueno, vamos a poder empezar a ver estos elementos. Pero igual que los otros juegos que tenían también sus compañeras, donde pueden estar, no sé, 10 niños en un juego y puedan estar todos participando, todos jugando y no estar esperando un turno hasta que se termine esa actividad de este juego conductual. Entonces, estas áreas de juego que sean más lúdicas, más atractivas, digo, aquí imagínense solamente estas maderas que están colocadas a diferente altura, como que les puede dar la impresión de que pueden jugar aquí. A ver, salta. Pues yo creo que eso va a depender de la creatividad de los niños, porque a lo mejor pueden pensar que cada bloque es un castillo y que tienen que defender cada quien su castillo. Bueno, eso sería en el momento y por la creatividad de cada niño. Exactamente, y de eso se trata, de que ellos empiecen a imaginar sin necesidad de los juegos que vemos, el columpio y la resbaladilla. Digo, si ponen esos en el proyecto final, van a estar reprobados, se los digo desde el primer día de clases. Van a tener que buscar juegos donde los niños realmente tengan una parte de imaginación, de creatividad, que puedan tener otras habilidades que estos juegos comunes pues no nos las dan. Entonces, en el momento de diseñar un parque, bueno, nuestro objetivo es generar a través del juego que los niños se diviertan, que aprendan a convivir, a ceder, a esperar turnos, etcétera, pero que también tengan estas habilidades de aprender algo. Entonces, igual en el parque, como una de sus compañeras los tenía en las imágenes, bueno, generar estos pisos de caucho que podemos tener con diferentes colores, con los colores primarios, generar diferentes áreas para estos pavimentos, estos suelos duros con diferentes colores, y que estos materiales también son permeables y permiten que pase el agua, se proteja el suelo y el área que están circulando las personas, bueno, puedan seguir circulando, pero sin dañar nuestro suelo, ¿sí? Entonces, como arquitectos paisajistas, bueno, aquí pues podemos hacer muchas áreas. Aquí, por ejemplo, diseñar un zoológico donde el zoológico pueda ser divertido y hacer que cada especie se sienta como si estuviera en su propio hábitat. Bueno,
dentro de estos hábitats, bueno, generar la información de todas estos elementos que hay en estos diferentes hábitats y, por ejemplo, esto también de estos espacios urbanos, como puede ser un río. Digo, ¿se imaginan si pudiéramos rescatar el Atoyac, hacer la ribera del río, que realmente pudiera ser un lugar para circular, tener ahí actividades a la ladera del río y que el río fuera limpio y que pudiera tener otra imagen? Bueno, al lado del río, dentro de estos elementos del río, bueno, tratar de, bueno, dentro del paisaje, están también estos elementos de las autopistas, de los afluentes que tienen río, pues tratar de unificar a la ciudad, generar elementos de esculturas y símbolos en torno a un espacio, también para enfriar algunos espacios. Digo, aquí en Puebla, bueno, pues tenemos prácticamente todas las estaciones, pero digo, hay muchos lugares, por ejemplo, los que están más cerca de Oaxaca, que allá hace pues gran cantidad del año, hace mucho calor. Bueno, ¿cómo podemos con el paisaje disminuir la temperatura de esos lugares y hacer que esos espacios sean agradables? El generar proyectos productivos con jardines que sean comestibles, en donde todos participen, toda la comunidad participe, elementos que puedan mejorar la comunidad. Los humedales, estos humedales que prácticamente, bueno, son muy importantes para todas estas regiones entre el mar y las áreas de río, generar diferentes comunidades, generar diferentes áreas de la naturaleza. También estos áreas de Sky Park, donde aquí en Puebla, por ejemplo, tenemos, si habían visto uno que está casi enfrente del TEC de Monterrey, aquí tenemos un Sky Park. Y digo, bueno, en otros lugares donde igual, si los niños les gusta tener estas actividades, bueno, generar un Sky Park para también tener actividades para los niños, generar estas azoteas verdes, donde la azotea verde pues prácticamente es un espacio olvidado de la casa, donde pues no les damos uso, y el recuperar esta azotea pues es prácticamente el terreno que quitamos del suelo, pues recuperarlo en la azotea, ese verde, para que pues igual sirva para enfriar la temperatura del entorno y bueno, genere otro uso de este espacio. Pero también hay que tomar en cuenta que si vamos a utilizar la azotea, revisar nuestra cimentación, porque estas cargas vivas más las cargas muertas, pues es un peso adicional que tendría la casa y hay que ver si es que la soporta. Y bueno, si te interesó, bueno, ahora es su turno de convertirse en un arquitecto de paisajes. Si te gustan las áreas del exterior, el medio ambiente, si amas trabajar con la gente y tener esta parte creativa, bueno, tú puedes convertirte en un arquitecto de paisajes. Obviamente lo que piden es estudiar muy fuerte para convertirte en arquitecto paisajista. Bueno, te recomiendan ahí visitar más información sobre arquitectura de paisaje, ser voluntarios y prepararse a nivel licenciatura para ser arquitecto paisajista. Y luego viene un glosario de los diferentes elementos. Este glosario. Con eso terminamos esta información. Bueno, la pueden ver con más calma, está cargada en su material de clase y les puede ayudar para hacer su información de la tarea. ¿Alguien tiene alguna duda? No, profe. No, todo bien. No, profe. No, maestra.
Bueno, entonces vean ahí la carpeta que dice criterios de evaluación, ahí está contenido del primer parcial. Vean la siguiente diapositiva que tienen que hacer de tarea para que la puedan traer para la siguiente clase. La siguiente clase, les decía, vamos a ver lo que corresponde a mobiliario urbano y los espacios públicos. Y después la que sigue, vamos a ver historia de paisaje, que ahí también van a hacer otra tarea, donde van a hacer 4 maquetas con los materiales que tienen allí en su casa. No tienen que salir ni buscar nada. Lo que sí les pido es que si tienen alguna caja de cartón, esa la puedan reutilizar, porque esa la vamos a usar para hacer nuestra tarea dentro de 15 días, que es la de historia de arquitectura, de paisaje. ¿Sí? ¿Tienen alguna otra duda? ¿Alumnos de cuatrimestre o de semestre? No, Bueno, pues entonces si ya no hay duda, pues nos vemos la siguiente clase y si llegan a ver algo, bueno, me pueden escribir al chat de la clase y con todo gusto contesto esa información. Toda la información para poder hacer la tarea está cargada en material de clase. ¿Sí? Muchas gracias, profesora. Sí, maestra, gracias. Gracias, profe. ¿De qué? Gracias. Que estén muy bien. Hasta el próximo. Gracias, maestra. Hasta luego, Hasta profesora. luego, buena tarde, Hasta profesora. luego. Para el frío. Gracias, profesora. Hasta luego. Tarde. Sí, gracias.